Buenas noches, Doc. Vamos a continuar. Los primeros dos temas difíciles. El último tema que es para nuestro gran examen va a ser el adenosín trifosfato, ¿no? En realidad vamos a hablar de algunos conceptos, ¿no? De algunos componentes orgánicos, ¿no? Ricos, por así decirlo, en fosfatos que son capaces de producir, ¿no? Energía en la célula. Para esto tenemos que saber algunos conceptos, ¿no? Como por ejemplo el bioenergético, ¿no? La bioenergética, bio de vidas, ¿no? Es una disciplina que estudia la energía en los sistemas biológicos, ¿no? En otras palabras vamos a hablar, ¿no? De cómo se produce energía y cómo se utiliza energía, ¿no? En nuestro organismo, ¿no? Cómo los seres vivos son capaces de asimilar esa energía para cumplir las distintas funciones que necesita cumplir la célula, ¿no? Entonces, para esto, ¿no? Conceptualicemos lo que es la energía, ¿no? Es la fuerza que tiene la capacidad, ¿no? Para producir cambios, movimientos, cambios de forma, cambios de tamaño y transformar las cosas, ¿no? Y la bioenergía, ¿no? Es la disciplina que va a estudiar estos cambios, ¿no? Pero sobre todo en los seres vivos, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos claves de la bioenergía? ¿No? ¿Dónde actúa, por así decirlo, la energía en nuestro organismo, ¿no? En los procesos metabólicos, ¿no? La bioenergía estudia los procesos metabólicos tales como la respiración celular y la fotosíntesis, ¿no? Que permite a los organismos obtener energía a partir de los nutrientes, ¿no? Recuerden que y vamos a ver que la respiración celular, para la respiración celular es imprescindible, ¿no? Descomponer algunas moléculas como la glucosa, ¿no? Se descompone el piruvato, ahí entra un ciclo, ese ciclo va a una cadena de electrones, a una fosforización oxidativa y al final, ¿no? Como resultado final tenemos ATP, ¿no? El ATP, o también conocido como adenosín trifosfato, ¿no? Es la molécula que almacena la energía, ¿no? Energía química, ¿no? Y que va a ser liberada esa energía, ¿no? Cuando la célula esté realizando algún trabajo específico, ¿no? Básicamente, para todo lo que hacemos, ¿no? Necesitamos producir energía, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de una síntesis de proteínas en las células, estamos hablando de producción de energía. Cuando hablamos de movimiento, estamos hablando de producción de energía. Cuando hablamos de contracción muscular, estamos hablando de producción de energía, ¿no? También la cadena de transporte de electrones, estas cadenas son fundamentales para la producción de ATP en las mitocondrias de las células eucariotas, ¿no? Esta cadena de electrones, como ya sabemos, ¿no? Tiene que proporcionar, ¿no? Las uniones o los enlaces energéticos como para que el ADP, el adenosín trifosfato, no se convierta en ATP o adenosín trifosfato, ¿no? Que básicamente el adenosín trifosfato es la molécula energética de nuestro organismo, ¿no? De donde nosotros obtenemos, ¿no? Y otro aspecto importante es la termodinámica, ¿no? Estos principios se pueden aplicar a los sistemas biológicos, sobre todo para entender cómo se transfiere y cómo se transforma la energía que nosotros requerimos. ¿Bien? Entonces, la energía, ¿no? Se usa para todo, ¿no? En grandes empresas de desarrollo de biocombustibles, ingeniería de alimentos, biotecnología, ¿no? Pero nosotros en medicina la usamos para comprender procesos fisiológicos. No podríamos comprender los procesos fisiológicos, ¿no? Si no comprendiéramos cómo utilizamos la energía. Pero obviamente también nos ayuda a comprender distintos estados patológicos, ¿no?
Muchas enfermedades están relacionadas, ¿no? Con alteraciones en los procesos bioenergéticos, ¿no? Al comprender estos procesos bioenergéticos, ¿no? Nosotros podemos desarrollar, aparte de entender distintas patologías, podemos desarrollar distintos tratamientos y también podemos desarrollar distintos diagnósticos, ¿no? ¿Qué enfermedades o qué alteraciones pueden alterar estos procesos bioenergéticos, ¿no? Entonces, las más conocidas, las enfermedades mitocondriales, ¿no? Partiendo desde el punto básico de cuál es la célula, cuál es el organelo en la célula que nos ayuda en este proceso de producción de energía, es la mitocondria, ¿no? Existen una serie de enfermedades mitocondriales, ¿no? Que pueden alterar obviamente a la mitocondria y por eso, ¿no? Obviamente habrá una alteración en estos procesos bioenergéticos, ¿no? Las enfermedades del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Hemos hablado de la importancia que tienen los carbohidratos, ¿no? Para la síntesis de energía. ¿Cuál es la enfermedad del metabolismo de los carbohidratos más conocida? La diabetes mellitus, ¿no? Ya sea de tipo 1 o de tipo 2, ¿no? Pero tenemos otras enfermedades también relacionadas al almacenamiento de glucógeno o también la galactosemia, ¿no? Enfermedades del metabolismo de los lípidos, ¿no? Estas enfermedades también afectan los procesos bioenergéticos, ¿no? La famosa enfermedad de Tay-Sachs o el síndrome o enfermedad de Gaucher, ¿no? ¿Saben qué es la enfermedad de Tay-Sachs? ¿A qué se refiere? ¿Quién sabe? Es una enfermedad que tiene alteración en unas enzimas que van a degradar los lípidos, ¿no? Entonces estos lípidos, ¿dónde se van a acumular? En el cerebro, ¿no? Es una acumulación de sustancias lipídicas, por así decirlo, en el cerebro, ¿no? Lo mismo que otras enfermedades de acumulación por deficiencias enzimáticas como la enfermedad de Gaucher, ¿no? Entonces, también tenemos alteraciones en el metabolismo que van a intervenir con los procesos de bioenergía, ¿no? Y obviamente las enfermedades del metabolismo de las proteínas, ¿no? Sabemos que para que se forme una proteína nosotros necesitamos unir muchos aminoácidos, ¿no? Para todos estos procesos de unión de aminoácidos que necesitamos energía, ¿no? Entonces, también la alteración en la síntesis de proteína puede llevar a alteraciones de los procesos bioenergéticos, ¿no? El ejemplo más conocido es la fenilcetonuria, ¿no? ¿Qué es la fenilcetonuria? La alteración, ¿no? El cuerpo no puede asimilar, no puede estructurar un aminoácido que sería la fenilalanina, entonces se produce una patología que denomina fenilcetonuria. Bien. Los organismos, ¿no? Según la manera que tengan de aprovechar energía, pueden ser fototrófos o quimio-organotrófos, ¿no? Los fototrofos, del griego foto, ¿no? Luz o trofos, nutrientes, ¿no? Son quienes tienen la capacidad, ¿no? De tomar algunos protones de la luz solar y convertirlas en energía, ¿no? En cambio, los quimio-organotrófos, ¿no? Necesitan de procesos de oxidación, ¿no? Necesitan oxidar compuestos orgánicos para poder producir su energía, ¿no? Entonces aquí entraremos, ¿no? La mayoría de todos los seres humanos y la mayoría de organismos multicelulares, ¿no? El ser humano necesita de la descomposición, ¿no? O oxidación de algunos compuestos orgánicos para producir energía, ¿no? El claro ejemplo de esto que sería la fosforización oxidativa, ¿no? Sin fosforización oxidativa, ¿no? No habría
energía. Bien, o la mitocondria no podría producir energía. Las reacciones, ¿no?, de energía que nosotros podemos encontrar en el organismo son de dos tipos, ¿no? Reacciones exergónicas y por ende reacciones endergónicas. Exe viene de afuera, endo de adentro, ¿no? Esos son los dos tipos de reacciones. ¿A qué me refiero? ¿Cómo las puedo conceptualizar, no? Las reacciones exergónicas, ¿no? Acá dice, imagínense una batería que se descarga, ¿no? Pero al tiempo de descargarse esa batería, ¿no?, va a liberar energía, ¿no?, una energía mucho mayor de la que puede absorber, ¿no? Se va descargando la batería, ¿no? ¿Y qué pasa? Se descarga la batería, pero se descarga y produce mucho más energía de la que tiene, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Cotidianos. La combustión, dice ahí, en palabras enormes, ¿no? Cuando yo quemo un tronco, ¿qué pasa? Produzco carbón, una llamarada, produzco fuego, ¿no? Y al producir ese fuego, el fuego que tiene mucha energía, ¿no? Pero obviamente en los seres humanos sería la descomposición o la digestión o la descomposición de algunas sustancias radioactivas, ¿no? Entonces, una batería, esa batería se va descargando, va perdiendo su energía, pero esa energía que va saliendo y es aprovechada, ¿no? Y sale mucho más energía de la que. ¿Bien? ¿Entienden o no? Y las reacciones endorgónicas, ¿no?, son como una batería que se carga, pero necesitan un aporte de energía, ¿no?, externo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fotosíntesis o la síntesis de proteína o la contracción muscular, ¿no? No son espontáneas, requieren de un aporte externo de energía, ¿no? La fotosíntesis, ¿de qué necesitaría para producir energía? Ya sé. ¿Qué? Luz solar. ¿Qué? Luz solar. La fotosíntesis necesita luz solar. Nos quedamos sin. Para la síntesis de proteínas, ¿qué necesitamos? Aminoácidos, ¿no? Para la contracción muscular, ¿qué necesitamos? Calcio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en las reacciones exergónicas, si bien tenemos una fuente energética, necesita un aporte, ¿no?, externo de energía. Lizzy, ¿quieres decir algo? Te voy a hablar al final. ¿No? ¿Por ahí quieres apuntar algo? Te estoy interrumpiendo, ¿no? ¿Puedo seguir? Sí, gracias. Te agradezco mucho. Gracias. ¿Cuáles son las características? Energía exergónica, energía endergónica. Libera energía, absorbe energía. ¿Es espontáneo? No es espontáneo, ¿no? Requiere un aporte externo, ¿no? Y esto que es triangulito, que es el índice de Gibbs, ¿no? Es un índice para medir la fuerza de las reacciones energéticas, ¿no? Uno es negativo y otro es positivo. Más complicado. Y un aspecto interesante, ¿no?, es que estas reacciones exergónicas y endergónicas a menudo se tienen que acoplar, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo para producir energía generalmente necesita acoplar esos dos mecanismos energéticos, ¿no? Y acá está. La energía liberada por una reacción exergónica, recuerden la batería que se descarga y libera energía, se utiliza para impulsar una reacción endergónica, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo? Imagínense un tren, ¿no? Un tren antiguo. ¿Cómo se movían los trenes antiguos? Vapor. con carbón.
vamos a producir el vapor? Con carbón. Con carbón. No sé, ¿Por qué cargamos agua? Tu cuerpo. El fuego, dice Pietro, calentaba el agua, ¿no? Y eso que producía. Y el vapor que hacía, que va a ser tres, ¿no? Ese es el mejor ejemplo de una reacción, ¿no? Exergónica y endergónica, ¿no? Produzco, ¿no? Una fuente de energía como quemando, como produciendo vapor, y ese vapor, esa fuente, me va a ayudar a que el tren se mueva, ¿no? Básicamente, ese es un acoplamiento entre lo que sería la exergónica y la endergónica, ¿no? Pero obviamente, nosotros vamos a poner otro ejemplo, ¿no? La energía liberada por la descomposición del ATP, que es una molécula rica en energía, se utiliza para muchas reacciones endergónicas, ¿no? La energía, este ATP, cuando pierde un fosfato, libera ¿qué? Aparte de liberar su fosfato, ¿qué libera? Energía, ¿no? Y esa energía sirve para que la célula pueda producir todas sus funciones. Síntesis de proteína, transporte vesicular, mitosis, todo lo que se les ocurra, ¿ok? Entonces, también eso sería un acoplamiento de esas reacciones energéticas, tanto de la exergónica como de la endergónica. Bien, ahora vamos a hablar de los fosfatos de alta energía. Moléculas que almacenan una gran cantidad de energía en sus enlaces químicos, ¿no? Esta energía puede ser liberada rápidamente cuando esos enlaces se rompen, ¿no? El mejor ejemplo de esto es nuestra moneda energética. ¿Cuál es la moneda energética, ¿no? En nuestro organismo? ¿Ustedes qué contestarán? ATP. ATP. El adenosín trifosfato es la moneda energética, ¿no? Pregunta de eso. Muy fácil. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver que una molécula de adenosín trifosfato, obviamente tiene adenosín y 3 fosfatos. Pero lo importante, por así decirlo, de esta molécula no son ni los fosfatos ni la adenosín para producir energía. Lo importante de esta molécula para producir energía son sus enlaces, ¿no? Esos enlaces son enlaces fosfoanhídricos altamente energéticos, ¿no? Se pierde este fosfato, se libera su enlace. Y este enlace, ¿qué hay en este enlace? Energía, ¿no? Una cantidad de moléculas de cargas positivas y negativas que están ahí, ¿no? Repeliéndose entre todas, formando energía, y cuando se libera, produce energía. Y este adenosín trifosfato se convertirá en adenosín trifosfato. Y tendrá que volver a entrar a la célula o a la mitocondria para recargarse otra vez y poder volver a convertirse en adenosín trifosfato, ¿no? ¿Se entiende, no? Fosfatos de alta energía, ¿no? El más conocido, el adenosín trifosfato, el ATP, ¿no? Su estructura consiste en una base nitrogenada, adenina, un azúcar, la ribosa y 3 grupos fosfatos, además de sus enlaces energéticos, ¿no? Esos enlaces los vamos a denominar enlaces fosfoanhídricos. A esos enlaces energéticos que se unen entre los fosfatos los vamos a denominar enlaces fosfoanhídricos, ¿no? Son responsables del almacenamiento de energía, ¿no? Del ATP, ¿no? ¿Dónde tiene la molécula del ATP la mayor cantidad de energía? ¿Ustedes qué contestan? Sus grupos fosfatos. ¿Esos qué? No, tienen que poner los enlaces fosfoanhídricos, ¿no? Si ponen enlaces, no. Son enlaces de alta energía debido a la repulsión de cargas que hay entre ellos, ¿no? Entonces, una hidrólisis, ¿no? Es cuando este enlace fosfoanhídrico se rompe, ¿no? ¿Cómo se va a romper? Porque acá se adhiere, ¿no? O se adiciona una molécula de agua. Por eso hablamos de una hidrólisis.
rompe este enlace y libera toda su energía. La estructura del ATP, ¿no? La adenosina, ¿no? El azúcar, 3 grupos fosfatos, ¿no? Y sus enlaces de ATP, ¿no? Yo les voy a poner en el examen cuál es la estructura del ATP y ustedes me contestarán lo que está en rojo, ¿no? Si me ponen lo que está en azul, más contigo. ¿Por qué son importantes los fosfatos de alta energía? ¿No? Es O, ¿no? Acoplamiento de reacciones, transporte celular, movimiento celular y la biosíntesis, ¿no? Entonces, todo esto que acabo de mencionar, ¿no? Todos esos parámetros, no se podrían llevar a cabo si no tenemos adenosín trifosfato, ¿no? Acoplamiento de reacciones, ¿no? Los fosfatos de alta energía permiten acoplar reacciones químicas, ¿no? Lo que genera también la liberación de energía. Transporte celular, ¿no? Recuerden que primero hemos visto todo lo que es el transporte celular, el transporte de vesículas, ¿no? Transporte mediado por receptores. Necesitamos, ¿no? Es más, hasta podemos clasificar, ¿no? La permeabilidad de la membrana celular según necesite o haya un requerimiento energético, ¿no? El movimiento celular, las células, ¿no? Sabemos que en su parte apical tienen todo tipo de diferenciación, cilios, flagelos, ¿no? Esterocilios, ¿no? Entonces todos estos que hacen se tienen que mover, ¿no? Y para ese movimiento que necesitamos, ¿no? Fosfatos de alta energía. ¿Qué fosfato de alta energía? El adenosín trifosfato, ¿no? Para la biosíntesis, ¿no? Para degradar algunas moléculas, ¿no? Incluso para formar algunas moléculas como proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, requieren siempre de un aporte energético. Este aporte va a estar proporcionado por el adenosín trifosfato, ¿no? Obviamente que además, ¿no? Del adenosín trifosfato existen otros fosfatos importantes, ¿no? En el sistema biológico, ¿no? El más importante de los que ven acá y el más conocido es la creatinfosfato, fosfato creatina, como ustedes quieran nombrar, ¿no? Actúa como una reserva energética en el músculo, ¿no? Si yo en este momento, ¿no? Les digo a uno de ustedes, anda a la tienda y comprar una Coca-Cola porque quiero que vuelvas en 30 segundos, ¿no? Tienen que correr a toda velocidad Antes de que suba más. Tienen que ir, pegarle un pique a toda velocidad, pero en ese momento no van a usar adenosín trifosfato, ¿no? Como un esfuerzo violento, rápido, el músculo usa fosfo o el fosfato de creatina o el fosfato de creatina, ¿no? Que este fosfato de creatina va a liberar mucho más. Oh, no. No. Cristian, anda arreglada. Mira. Cristian, ¿sabes? ¿Ve? Dale, Cristian. No, Cristian. Anda, Cristian. Allá, para allá. No, para allá. Doctor, quítale puntos. Quítale puntos, no quiero ayudar. Ajá, Tírele. falta empatía. Que los reprueban en las materias no, Cristian. Póngale cero en Cristo. Quieras o no se ve medio fregado, ¿no? ¿Listo? Quieras o no es fregado. Para un semestre, Cristo es fregado. Agradezco por lo que me lo dice. Un mes. Y aparte es más tranquilo porque eso hablas en dinámico. Es como que haces más jueguitos, cosas así, ¿ves? Que en una clase teórica. Con ese Recomendadísimo. docente. No, recomendadísimo llevar eso en verano o en invierno, ¿no? Con ese docente. Con eso docente sí. ¿En qué estábamos? Y que la madre. No, de eso. Ah, Sí, estábamos en esto.
En el de... ¿Cuántos faltan? Ya estoy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diapos. Hasta ahorita vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya hemos hecho 19 diapos, faltan 7. Se debería pausar esto, ¿no? Un cachito. Yeah. ¿Cómo? Pues, sí. Silencio, chicos, silencio. Bueno, seguimos. Sin diapositivas, igual ya lo terminé, ¿no? Entonces, básicamente lo que les estaba diciendo es que existen fosfato, por así decirlo, para producir energía, ¿no? Una era la creatinofosfato, ¿no? ¿Qué pasa? Habíamos hablado básicamente, tenemos una molécula de adenosín, tenemos, ¿no? 3 fosfatos, ¿no? Cuando el ATP, esto sería un ATP, ¿no? Cuando el ATP pierde, ¿no? Un fosfato, libera su energía, ¿no? Y se convierte en adenosín difosfato, ¿no? Cuando uno hace un esfuerzo muscular, cuando uno hace una reacción muscular espontánea, rápida, ¿no? Necesita mucho esfuerzo para volver a recargar este adenosín difosfato, necesita y recurre en el músculo a lo que sería la creatina fosfato, ¿no? Entonces inmediatamente cede su fosfato para que se vuelva a recargar, ¿no? Entonces el músculo ante procesos o actividades muy energéticas o muy fuertes, ¿no? Recurre a otras fuentes de fosfato. ¿Bien? Entonces, ¿cómo una célula recarga, ¿no? su fosfato? ¿Cómo una célula vuelve a convertir el adenosín difosfato en adenosín trifosfato? ¿Cuáles son los mecanismos que una célula puede usar para volver, por así decirlo, a recargar el adenosín difosfato para que se vuelva adenosín trifosfato? El ciclo de Krebs. ¿Qué más? El ciclo de Krebs. ¿Qué más? La fosforilación oxidativa, ¿no? La cadena de transporte de glucosa. ¿Qué más? ¿No? La oxidación de ácidos grasos, ¿no? Recurre a todos estos mecanismos, ¿no? Para poder recargar su energía, ¿no? ¿Se acuerdan? Básicamente, ¿cómo estaba compuesta la pared? Les digo, la membrana mitocondrial. ¿Se acuerdan cómo estaba compuesta? Eran 2 membranas, ¿no? Y entre ambas membranas había un espacio, ¿no? Intermembrana. ¿Qué tenía la mitocondria en ese espacio intermembrana? Protones, ¿no? Todos con carga positiva, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? A través de una proteína intercambiadora de lo que sería el ADP con el ATP, ¿no? El ADP entra a la matriz mitocondrial. ¿Qué hace este ADP en la matriz mitocondrial? ¿Por qué el ADP entra a la matriz mitocondrial? Porque necesita recargar ese fosfato, necesita volver a ganar un fosfato y su enlace de energía, ¿no? Para volver a salir por la misma proteína transportadora, ya como ADP o ATP, para otra vez producir energía. ¿Bien? Perfecto. ¿Y cómo lo hace? ¿No? Mediante la fosforilación oxidativa, ¿no? Más conocido, ¿no? ¿Dónde está la fosforilación oxidativa o dónde se lleva a cabo la fosforilación oxidativa? En la mitocondria. En la matriz, en la membrana mitocondrial interna, en el espacio intermembrana, en la membrana mitocondrial externa, ¿dónde se lleva a cabo? ¿Dónde? No. No. Pasa a través de la cadena de transporte de electrones.
¿no? En la membrana mitocondrial externa, ¿no? Entonces, todos los procesos de la beta oxidación de ácidos grasos del ciclo de Krebs, ¿qué hace? Producir, ¿no? Moléculas que puedan, como se acuerdan de la famosa NADH, ¿no? Y la famosa FANH, que eran moléculas capaces de ceder sus electrones, ¿no? En sí, el resultado de lo que sería el ciclo de Krebs y la beta oxidación de ácidos grasos hace que se produzcan estas moléculas. Estas moléculas viajan hasta la cadena transportadora de electrones y ¿qué van a ceder? Sus protones y sus electrones, ¿no? Por eso es una cadena transportadora de electrones, ¿no? ¿Qué hace esta cadena transportadora de electrones? Hace y manda los protones al espacio intermembrana y el electrón lo sigue pasando por los distintos eslabones, por así decirlo, de la cadena, ¿no? Hasta que llega una molécula, el último eslabón de la cadena de electrones, que es el ATP sintasa, ¿no? El ATP sintasa, ¿se dice ATP sintasa o sintetasa? Sintasa. ¿Hay alguna diferencia o es distinto? La una no tiene taza. La otra no tiene. Cuando yo use el término sintasa, sintetasa, el término sintetasa se refiere a todo proceso, ¿no?, que para producir energía está gastando constantemente ATP. Entonces, la manera correcta de nombrarla es, ¿no?, ATP sintasa, ¿no? Porque sería ridículo decir sintetasa si está gastando ATP, ¿no? No puede estar gastando y produciendo ATP todo el tiempo, ¿no? Entonces, es ATP sintasa. Pero fíjense qué pasa aquí. Los electrones que se van cediendo, los protones, mejor dicho, van colapsando el espacio intermembrano, ¿no? Los protones tienen cargas positivas. ¿Qué hacen las cargas positivas? Okay. Por los opuestos, Se atraen. las mismas cargas se Repelen. Entonces nuestro espacio mitocondrial se está colapsando. Necesita de electrones. Entonces, ¿qué pasa cuando cede un electrón? Entra el oxígeno y se olvida, ¿no? Fosforilación oxidativa, porque necesito oxígeno. Entonces, ese espacio intermembrana que está totalmente colapsado, necesitan los protones salir, ¿no? Y aparte, hay algo raro, ¿no? Sabemos que el pH se determina por la cantidad de hidrogeniones o esos protones, ¿no? Entonces, el medio en el espacio intermembrana se hace que ácido o alcalino. Se está lleno de hidrógeno. ¿Se hace ácido o alcalino? Se acidifica. Y acá se hace alcalino, ¿no? Porque acá tenemos mucho más hidrógeno. Entonces la mitocondria, para compensar, ¿no?, ¿qué hace? Tiene que volver a sacar estos protones. Y acá el ATP sintasa actúa como una turbina que cuando entran los electrones los saca y los convierte en energía que va a ceder al ATP para que este ATP vuelva a tener su fosfato y se convierta en adenosin trifosfato, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Eso que ya les dan de vida de fisiología, eso que han llevado primero en histología y que cuando lleve fisiopatología al año van a volver a estudiar, ¿no? Entonces, ese es un proceso de cómo, ¿no?, el ATP se vuelve, por así decirlo, a recargar constantemente en la mitocondria, ¿no? ¿Se entendió o no se entendió? Si quieren irse.
Entonces, para el examen hay dos opciones. Una es el jueves y la otra el viernes. Doc influye en algo. Viernes. Viernes a las 7. ¿A las 7? Digo a las 6. No, todo bien. ¿Sí? Entonces, el próximo viernes, por favor, vamos a dar examen. De todos los temas que ya les había mencionado. Y bueno, estudien, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Sí, Doc. Ya les he pasado la de hoy, la de ayer. Y falta el resto. Todas las que entran. No se recuerda mañana.